Vamos a orar. Ponte en oración conmigo. Padre Celestial, Señor Jesucristo, hay un tipo de atención a la palabra y expectación que ningún ser humano puede poner sin tu ayuda, sin tu espíritu. Hay un tipo de hambre por la palabra que solo tú puedes poner, tú que le abriste a Lidia el corazón para que escuchara la palabra. Señor, hay un tipo de comunicación, explicación, exposición que ninguna inteligencia ni el ChatGPT pueden comunicar, solo la ayuda de tu Espíritu Santo a través de la exposición de tu palabra. Es por eso que venimos con humildad, nos humillamos ante ti, no damos por sentado que el estar aquí es suficiente, el hablar y el escuchar, y por eso oramos. Háblanos, Señor. Habla a nuestro corazón. Háblanos tú por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Habla esa comunicación que enciende, quema el corazón, transforma la mente, doblega la voluntad, persuade, anima, consuela, aviva. Habla ese tipo de palabra viva, eficaz, que solo tú puedes hablar, Señor. Por tu Espíritu, por tu palabra, por tu gracia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Vamos a Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Hoy solo vamos a ver hasta el 7, la primera parte. Le hemos llamado a este mensaje la clase de pastores que Dios busca. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Este pasaje es muy objetivo, específico y concreto y muy serio, o sea que debería ser un mensaje como de 14 puntos. Pero hoy vamos a ver la mitad de esto. ¿Quién es tu líder? ¿Cómo es tu líder? ¿Quién te está apoyando y pastoreando en tu vida espiritual? ¿Un predicador por internet? ¿Un libro? ¿Un coach motivacional? ¿O nadie? Pero la pregunta que Tito 1 nos obliga a hacernos es: ¿quién te está pastoreando? ¿Y qué clase de pastor quieres tener? Tienes que hacerte esa pregunta. Vivimos en una época de crisis de liderazgo, donde por un lado la gente ha perdido confianza en sus líderes,
Cada semana escuchamos de políticos que engañan, empresarios que defraudan, celebridades que caen y tristemente también pastores. Así que alguien dirá, ¿y en quién confiar? Además de eso, esta época hiper autónoma e hiper sensible hace que muchos crean que no necesitan ayuda o orientación para dirigir sus vidas. Yo mismo, yes you can, es el lema de hoy en día. Y encima de eso también hay escasez de buenos líderes. Así que también en la iglesia hay una crisis de liderazgo. No debería ser así en una institución fundada por el mismo Señor Jesucristo, quien es la cabeza, quien está presente y la dirige por su Espíritu Santo, pero sucede. Algo no estamos haciendo como iglesia o algo no estamos haciendo bien. Creo que las iglesias y los pastores no han entendido la responsabilidad que tienen de invertir y de trabajar en preparar su propio liderazgo. Y ahí los incluyo a todos, no solo a los pastores. Según algunas estadísticas, si la iglesia sigue creciendo como lo ha hecho en los últimos 25 años, la iglesia del Señor Jesucristo va a necesitar en los próximos 25 años 12 millones de nuevos pastores, sin contar los viejos, que ojalá el Señor les permita vivir hasta los 90 años, que son escasos. Nuevos pastores. ¿Por qué? Porque en los próximos 24 años, solo en Latinoamérica se proyecta, estas son simples estadísticas, se proyecta que habrán 59 millones de nuevos creyentes, solo en Latinoamérica. Y eso también abarca República Dominicana. ¿O usted cree que la iglesia en Latinoamérica va a crecer 59 millones más y ninguno va a estar en República Dominicana o que ninguno va a estar en Santiago? Claro que nos compromete a nosotros. Nuestra iglesia, la ciudad de Santiago, República Dominicana, Latinoamérica y el resto del mundo, necesita urgentemente alguien que se ponga en los zapatos de Tito o en la labor de Tito de formar, levantar y establecer nuevos líderes. Esa es una de las razones por las que comenzamos el seminario teológico de Santiago, porque yo vengo de una generación donde por lo menos el 90% de los pastores tuvo que comenzar a pastorear sin tener suficiente preparación, sin tener preparación formal, sin encontrar dónde prepararse y sobre la marcha ir preparándose. Esta iglesia hace década y media, casi 2 décadas, fue el laboratorio donde por 10 años, todos los lunes, teníamos 2 cursos, además de una enseñanza los miércoles y otra los domingos, para yo estudiar, para yo prepararme y para enseñarlo a la iglesia. Eso duró como 10 años, ese instituto bíblico. Así que la necesidad, la crisis es grande y estamos aquí con Tito en la isla de Creta y ya estoy diciendo que le han encomendado tremenda tarea. Lo dejaron en una isla grande donde ya existía un gran número de creyentes en iglesias esparcidas entre 20 a 30 ciudades. Y ya hemos dicho cómo estas iglesias tenían cosas por ordenar o deficiencias, tenían un trasfondo cultural muy antievangelio, muy desordenado y estaban sufriendo daño
severo por mano de falsos líderes que estaban trastornando la fe de los escogidos de Dios. Había que cuidar a los escogidos de Dios. Había que enseñarle a los creyentes que tuvieran una vida transformada por el Evangelio. Lo que estaba en juego después de todo esto, Pablo dice, para que sean sanos en la fe. Pablo sabía que estos amados creyentes de Creta no podían lograr eso solos. Necesitaban tener los maestros y los líderes adecuados. Bien, miren cómo empieza, versículo 5. Quiero dar aquí, conectar el contexto. Veamos la línea que une todo lo que le da sentido e importancia al tema de hoy de los líderes. Por esta causa, ¿de qué está hablando? Por causa de lo anterior. Pablo acaba de describir lo que es el Evangelio. ¿Se acuerdan? Lo compartió el pastor Jeremías. Un Evangelio que produce fe, verdad, piedad y esperanza. Ese es el Evangelio completo. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo se enseña fielmente ese Evangelio para que transforme la vida de la iglesia? ¿Cómo evitar que se distorsione? ¿Cómo lograr que los creyentes crezcan? Y la respuesta de Pablo es, vamos a decir, fulminante y sencilla. A través de poner líderes fieles y adecuados. Qué importante, ¿verdad? Así que lo que nos enseñan los primeros versículos, los primeros 4 versículos, por lo que Pablo dice por esta causa, es que si no entendemos todo lo que el Evangelio implica, no entenderemos la clase de iglesia que debemos ser, una iglesia transformada. Y si no entendemos la clase de iglesia que debemos ser, no podremos entender la importancia de tener pastores fieles, con una vida, un carácter y unas competencias adecuadas. Y si no entendemos eso y la importancia de ser pastoreados, no podremos entender por qué es tan crucial seleccionar, preparar y escoger solo a líderes calificados. Voy a decir lo mismo de atrás para adelante. Solo hay que establecer líderes calificados porque solo ellos pueden pastorear eficazmente y lograr en la iglesia lo que se debe lograr por causa del Evangelio. Así que yo creo que lo que este texto está diciendo es que el Evangelio es tan pleno y poderoso que transforma la vida y ordena la iglesia. Pero para que eso se haga realidad en la iglesia debe tener líderes calificados de acuerdo al perfil establecido por Dios, y no puede ser designado en la iglesia otro tipo de líder. ¿Lo repito? Porque eso es todo lo que resume aquí. El Evangelio es tan pleno y eficaz o poderoso que transforma las vidas y ordena la iglesia. Pero para que eso sea una realidad en la iglesia, esta debe tener líderes calificados de acuerdo al perfil establecido por Dios. Y no puede ser designado en la iglesia otro tipo de líder. Mi propuesta para nosotros hoy día, junio del 2026, para la iglesia Oasis, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir hoy a través de esta palabra? Yo diría esto: nuestra iglesia no necesita
líderes sensacionales. Necesita líderes semejantes a Cristo. Y punto. Por eso debemos prepararnos como iglesia para discernir, preparar e invertir en esa clase de líderes. Lo repito, ¿sí? ¿Está preparado? Escuche bien. Escucha, como dicen los predicadores. Nuestra iglesia no necesita líderes espectaculares o sensacionales. Necesita líderes semejantes a Cristo. Por eso debemos prepararnos como iglesia para discernir, preparar e invertir en esa clase de líderes. Lo peor que pudiéramos hacer hoy es decir, este pasaje fue escrito para pastores, no para mí. No, ¿por qué la iglesia debe conocer esto y comprometerse con esta enseñanza del perfil bíblico de los líderes? Número 1, para que nos conformemos solo con tener líderes que reflejen el carácter de Cristo. No se conforme con menos de eso, por favor. 2, para que aprendamos a invertir, promover, admirar y apoyar los que quieren formarse como líderes con ese perfil bíblico. Lo voy a repetir. Para que aprendamos a invertir, promover, admirar y apoyar a los que quieren formarse como líderes con ese perfil y con ese carácter. Número 3, que aprendamos a rechazar el carácter y la obra de los líderes que tienen un comportamiento o un propósito que no es bíblico. Fuerte, pero nos toca como iglesia. Y número 4, que aprendamos a responder de manera positiva y obediente a lo que este pasaje dice que los líderes deben ser para nosotros y hacer con nosotros. Lo voy a repetir. Que aprendamos a responder positiva y obedientemente a lo que este pasaje dice que los líderes deben ser para nosotros y hacer con nosotros. Lo pudiera repetir y repetir y repetir. Quisiera repetirlo 4 veces, pero véalo en el video, porque esto es muy importante. Punto número 1. ¿Por qué la iglesia necesita líderes calificados, pastores calificados? Versículo 5. Tengo que dar un gran repaso, tengo que dar una introducción muy larga, porque aunque esto hemos predicado muchas veces, estaba revisando en mis notas que la última vez que predicamos esto fue el 2017, o sea que ya pasaron casi como un año. Entonces, uno lo tiene aquí fresquito, pero hay muchos ya aquí que no lo han escuchado. Pero otros van a decir, uy, eso ya me lo sé de memoria, porque tienen más de 30 años escuchándolo. ¿Qué es un pastor? Para algunos suena bonito eso, para otros suena algo muy difuso, muy borroso, el pastor, alguien tiene que predicar en la iglesia, ese es el pastor. Bíblicamente el pastor es la persona designada por Cristo para cuidar del rebaño de Cristo, es decir, la iglesia. La Biblia les llama, usa varios sinónimos intercambiables, le llama ancianos, obispos o pastores. La labor de los pastores es guiar, proteger y alimentar espiritualmente a los creyentes, al rebaño de Cristo. Los pastores cumplen esa labor predicando, enseñando, exhortando, aconsejando, corrigiendo a toda la congregación en general y a uno por uno de los miembros. Lo hacen por medio de la palabra de Dios,
en base a los mandatos de Cristo. Pero los pastores hacen esa tarea con humildad, con amor, con paciencia, con mansedumbre, dando el ejemplo, con espíritu de servidumbre, no creyéndose superiores, no lo hacen autoritariamente, no lo hacen por la fuerza o coercionando, no lo hacen con métodos carnales, ni psicológicos, ni humanos, y lo hacen sin interés de ganar algo. Todo lo que hacen es por motivos espirituales y con metas y propósitos eternos, nunca terrenales. Los pastores van a dar cuenta a Cristo por cada una de las vidas que pastorean o que le han dicho que es su pastor. Y la congregación debe por eso escucharles y obedecerles. Ya, ahí tienen un mini curso de teología pastoral. Este pasaje, ahora volvamos aquí. Este pasaje confronta directamente la manera en que solemos evaluar a los pastores o escoger líderes. Es increíble cómo nuestros instintos y emociones tienden a lo superficial por naturaleza siempre como seres humanos, y nos gusta comunicadores brillantes, líderes carismáticos, predicadores capaces de cautivar a una audiencia, por un lado, y nada de eso está aquí. Por otro lado, otros creen que la preparación teológica o las habilidades naturales de liderazgo son las cualidades más importantes para el ministerio, y también están equivocados. Ambos extremos. ¿Qué tipo de pastor te gusta a ti? ¿Qué tipo de pastor buscas tú? Pablo sorprende nuestras expectativas cuando describe el perfil de un anciano. Y él no comienza con su gran conocimiento ni con sus habilidades, sino con la clase de persona que es, el carácter que tiene, el corazón que tiene. De 14 requisitos, por lo menos, a mí esto me asombra. La preparación y capacidad de enseñar o predicar aparece al final de la lista, como la número 14. Pablo no dice: Tito, pon pastores, pero los pastores necesitan, número 1, ser buenos teólogos, y número 2, saber predicar, con todo lo importante que es eso. ¿Por qué Pablo no comienza así? Yo he escuchado cientos de pastores y teólogos y autores entrevistándolos y haciendo la pregunta: ¿qué necesita un buen pastor y por dónde empiezan? Pero a Pablo no. A mí eso me conmueve. Y no es que la doctrina sea secundaria, hermanos, es fundamental para la vida de la iglesia. Pero Dios está estableciendo aquí una prioridad. Antes de examinar las habilidades y las capacidades de un hombre y lo que ese hombre conoce, hay que examinar quién es ese hombre en su casa como persona y como cristiano. En su casa, en primer lugar. Con frecuencia, miren, no me malinterpreten, pero confundimos las funciones de un pastor, que muchas tienen que ver con la palabra, con las cualidades que lo califican para ser pastor. Son dos cosas diferentes. Predicar, enseñar, dirigir son responsabilidades.
Pero la integridad, la humildad, la santidad, el dominio propio son los requisitos. Lo primero puede aprenderse. Lo segundo debe cultivarse profundamente y por años. No se aprende en un curso de 2 años, ninguna maestría en divinidades. Cuando hablo de esto, me acuerdo de algo cómico. Yo también vi El Chavo del Ocho, no sé cuántos de ustedes vieron. ¿Cuántos vieron El Chavo del Ocho? ¿Cuántos saben quién es? Okay. Eso no está en la Biblia, pero cuando el vecindario culpaba a una señora de ser como bruja y muy fea, y la llamaban así, la bruja del 71. Cuando el chavo se chocaba con ella y discutían, ella le decía, ¿y tú, niño asqueroso o apestoso? Y él le respondía, lo mío se quita bañándome. Y yo siempre me acuerdo de eso, cuando veo esto. Porque hay más esperanza en un creyente con un corazón humilde y enseñable y sin conocimiento, que en una persona arrogante, orgullosa y no enseñable. Porque lo mío se quita bañándome, pero lo otro, lo que no has cultivado en el corazón y en el carácter, El versículo 10 comienza a explicar otra razón tremendamente importante por la que la iglesia necesita líderes calificados, pero ese es tema para otra prédica que vendrá. Primer punto entonces, ¿por qué la iglesia necesita pastores calificados? Segundo punto, ¿qué clase de líder busca Dios? Hoy vamos a tratar solo 2 cosas. Versos 6 al 9. Hay una cualidad como un título general que encierra todo. Y es que dice que sea irreprensible. Y después se explica irreprensible en qué, en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Ok? Conducta irreprochable, no perfecta, inmaculada, sin falla, sin pecado, pero que no hay nada realmente, pesadamente dudoso en su conducta moral, en su comportamiento y en las áreas que aquí describe, de la que se le pueda culpar o reprochar. Puede tener fallas eventuales, pero no se acentúan como grandes fallas. Primer requisito, su vida de familia y su liderazgo con su familia. El primer aspecto de vida cristiana que los pastores te enseñan con su vida, es con su vida y es cómo viven el evangelio en su casa. ¿Cuáles son las prioridades en su casa si son espirituales? ¿Cuán obedientes a Cristo en la manera como maneja su familia? Esta es la primera cualidad de un hombre de Dios. Y esto es lo primero que deben apreciar y aprender los creyentes de sus pastores. ¿Qué clase de líder es en su casa? Y explica un poquito. Primero dice marido de una sola mujer, que haya tenido una sola mujer. Recuerden que en esos tiempos era muy fácil dar carta de divorcio o también ser culpables de la ruptura de su matrimonio. La idea es que haya tenido una sola mujer y que haya sido devoto a una sola mujer
claro, desde que es creyente. ¿Ok? Pudiéramos decir más cosas, pero miren, yo conocí un pastor, o sea, sé quién es todo, un poquito seguí, que lleva casado 5 veces y sigue siendo pastor. Y siempre encuentra alguna razón para divorciarse. Conocí a otro, una gran celebridad en Latinoamérica. Y cuando la esposa lo deja, entonces él ante la congregación dice: el Señor, hermanos, como iglesia nos está haciendo llevar por este camino, pero nos va a sacar adelante. Y no quiere examinar las terribles conductas en su comportamiento como esposo, que hizo que la esposa lo dejara. Yo creo que el mandato aquí está claro. También dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. Disolución son excesos o rebeldía, no sujetos a sus padres, ¿ok? O desobedientes. No se refiere cuando dice creyentes a que necesariamente sean regenerados de manera evidente, porque eso solo Dios lo produce, pero sí a que vivan como creyentes y a que vivan como una familia de creyentes, bajo la disciplina, la autoridad, la instrucción cristiana impuesta por ese padre. O sea, ese pastor no puede decir: hermanos, por favor, que alguien vaya a hablar con mis hijos que no me hacen caso. O no sé qué hacer, mis hijos no quieren ir a la iglesia. Entonces no está sabiendo gobernar bien su casa. Está acabando con media sociedad. Es lo que sea, borracho, fornicario, lo que sea, yo no sé qué hacer. No, cuando están bajo su gobierno, por supuesto, bajo su cuidado. El énfasis es, ahí dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. El énfasis es que es evidente que está dedicado y sabe gobernar como creyente su casa primero. ¿Ok? Esto es tan importante, tan básico y esencial, que Pablo le dice, hablando de esto mismo a Timoteo: el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia? Automático. Esta persona no puede decir: hermano, por favor que alguien vaya a mi casa porque mi esposa no me quiere hacer caso. Mi esposa no quiere venir a la iglesia. Son solo ejemplos, ilustraciones, ¿verdad? De que tiene que trabajar en su liderazgo, en un liderazgo piadoso, en su familia. Conozco cristianos también, pastores, que bueno, los hijos venían encadenados prácticamente a la iglesia, obligados. Nunca se vio algo en sus corazones. Y todos, desde que cumplieron los 18 años, salieron volando de la casa, no aguantaban más ni vivir como cristianos, ni vivir bajo esos padres. Eso es dudoso. No siempre los padres tienen culpa de lo que sucede en el corazón y en la conducta de sus hijos. Pero, y esto va para todos los padres, porque aquí hay algo muy importante, amados hermanos, muy importante. Cuando vemos estas calificaciones, no estamos hablando de un hombre con grandes habilidades ni elocuencia. Estamos hablando de un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios.
de un cristiano que quiere obedecer a Dios, de un cristiano que quiere trabajar en su casa, en su carácter, en su temperamento, en su obediencia. Un cristiano normal que quiere y trabaja seriamente para ser más como Cristo. Y a veces la falta de líderes en las iglesias revela que las iglesias no están dándole prioridad a un tipo de discipulado que trabaje con el corazón y el carácter y la conducta de los miembros. Entonces lo único que nos queda es preparar líderes aquí en la cabeza y no en el carácter. ¿Ven? Pasemos al siguiente. Segundo requisito, lo que no debe tener en su carácter. Los defectos de carácter que no puede tener un líder. Y hermanos, lamento que esto es demasiado específico. Demasiado, no hay forma de escaparse a estos señalamientos. Primero, miren, dice, verso 7, porque el obispo debe ser irreprensible, de nuevo enfatiza, como administrador de Dios. Número 1, no puede ser una persona que aunque sea creyente, muestre rasgos de un carácter obstinado. La palabra es arrogante, soberbio, orgulloso. La traducción original es difícil de traducir porque dice autoagradable, es decir, que solo busca afirmar su voluntad y solo está comprometido con lo que él quiere. El arrogante se envanece, es orgulloso, busca la preponderancia, la fama, la popularidad. El púlpito lo destruye porque lo hace crecerse, lo hace verse superior, lo hace sentirse superior, lo hace creerse de una casta superior o más espiritual. Y hay personas a quienes el poder y la autoridad lo dañan, lo destruyen, le hacen mal. Los vuelven un monstruo. No se imaginan, hermanos, cuántos pastores se creen superiores, se creen especiales. Se reúnen con sus hermanos y creen que por genética, por naturaleza, está en sus genes. Ellos son los superiores, ellos son la última palabra, ellos son los que saben y ya. Cuando se reúnen entre ellos estos príncipes, se llaman así, príncipe. ¿Cómo está ese príncipe? ¿Cómo está ese ungido? Les encantan los títulos de superioridad. Ya. Abran el piso y que salga para abajo. No puede tener ese carácter. Y si tú tienes esa debilidad, puede ser muy marcada o poco marcada, pero sabes que ahí es donde hay, porque todos tenemos defectos de carácter por nuestra naturaleza pecaminosa. Busca ayuda para que seas tratado con eso, y lo que menos necesitas es liderazgo, todo lo contrario. En vez de ir arriba, necesitas ir al sótano a limpiar baños. Necesitas aprender humildad. Hermanos, más importante es mi carácter y más importante es mi corazón que yo hacer cosas. Pero eso es muy difícil de aceptar y de entender. Y apenas estamos comenzando. Segundo, iracundo, inclinado a airarse, propenso a airarse,
apasionado o acalorado. Los teólogos dominicanos le llaman un líder de mecha corta. Por cualquier cosa se molesta o se irrita. Le molesta los defectos de los hermanos, le molesta los defectos de su esposa, le molesta su sombra. No puede soportar si un hermano llega tarde, no puede soportar si un hermano dice algo indebido, se pone rojito como un tomate, ardiendo en ira santa. Todo le molesta. El más mínimo error doctrinal que algún hermanito dice ingenuamente ya lo saca de sus casillas. Si su esposa le pone el mangú a la derecha y el huevo a la izquierda, como dice el hermano Domingo, en vez de ponérselo a la izquierda el mangú, ya le pelea a la esposa. En serio, hay gente así. Hay hombres así, muy protestantes. Entonces uno puede tener esa debilidad. Y si uno es así, no puede ser líder. Sáquenlo. No te hace bien. Trabaja con eso. Tercero, no dado a la bebida. Es decir, en ese tiempo el alcohol se tomaba, o el vino, perdón, como cualquier bebida, ¿no? Hoy en día a veces también, sobre todo la cerveza. Pero que no le guste demasiado el alcohol, que no sea alguien que no sabe distinguir entre tomarse una copa y pasarse de copas. Porque aquí no está prohibiendo el alcohol, pero sí la embriaguez. A mí me maravilla eso. ¿La Biblia condena el alcohol? No. ¿La Biblia condena la embriaguez? Sí. ¿Qué te lleva a la embriaguez? El alcohol. Entonces, si no sabes cuándo parar, si no sabes medirte o si te gusta demasiado el alcohol, no tomes, porque no sabes medirte, no sabes frenarte. Yo he visto personas, yo he visto creyentes, yo he visto pastores que no midieron entre una copa y la siguiente y ya se ponen demasiado alegres. Y después dicen, ay, ayer estaba con un humo. O sea que ayer estuviste como en pecado. Porque la embriaguez es pecado. Y no puede ser alguien descontrolado con el alcohol. No puede ser alguien que no le importe si se pasó de alcohol. O que cae en el pecado de marearse un poquito de vez en cuando. O no puede ser alguien controlado por el alcohol. Porque hay personas con más tolerancia al alcohol, entonces por eso nunca lo dejan. Pero siempre están ahí, pensando en la próxima bebida. Los jóvenes, y debo añadir este paréntesis, son más inmaduros e ingenuos, sobre todo los que nacieron en la iglesia, con este tema, con la libertad cristiana y con las áreas grises. Porque dicen el alcohol no es pecado, ajá, entonces hay que beber todos los días. Cada vez que uno sale, y siempre, y siempre, y siempre. Y no hay sobriedad en eso, no hay prudencia, que después dice debe ser prudente. Número 4, pendenciero. Eso no es conforme al diccionario de la Real Academia Dominicana Cibaeña. Significa todo lo contrario. Pendenciero es peleonero, pleitista, contencioso, agresivo. ¿Han visto los gallos de pelea? Hay gallos y hay gallos, ¿verdad? Hay gallos que por ahí nada más andan picoteando. Pero yo recuerdo mi abuelo tenía un gallo de pelea que se le regalaron. Y cada vez que alguien se iba a acercar para cualquier cosa, ya se ponía. Todo lo tomaba a pleito. Había sido criado y entrenado para que todo lo viera como un pleito, como una discusión. Es como dije, esa persona que se pelea hasta con su sombra y que en todo quiere hacerlo pleito y quiere ganar y discutir y forcejear.
y los hijos están hasta aquí con ese hombre. Dejaron una media tirada y ya, wow, es una cosa que salta con los gritos. Se pone rojo, le sale espuma por la boca. Mal temperamento. Quinto, amante de ganancias deshonestas, que trata de ganar un beneficio económico en todo. Todo lo ve dinero. En todo ve cómo ganar dinero. Aquel que todo lo ve como una oportunidad para beneficiarse materialmente. Y si hay una plataforma y una posición y un privilegio que da rienda suelta a nuestro deseo de tener dinero, es el ministerio y el pastorado. Porque siempre hay una excusa para decir, yo soy el pobre siervo de Dios, cómprenme un carro. Yo soy el pobre siervo de Dios, mándenme para un hotel de 5 estrellas. Siempre en el ministerio y en el liderazgo hay excusa para querer más, para pedir más, para ganar, para sacar un beneficio. Potencia esa debilidad a la milésima potencia. El deseo de tener. Yo he escuchado pastores decir, yo me merezco una Suburban. ¿Saben lo que es una Suburban? Una Chevrolet Suburban. No es que Dios no la puede dar, pero dicen, yo me lo merezco. Por fin, a mí una vez me dijeron, cuando cambié de carro, por fin andas bien representado. ¿Qué? El materialismo. Si esa es tu debilidad, no puedes usar la iglesia para ganar y obtener lo que nunca obtuviste o para prosperar económicamente. Para eso no es la obra de Dios. No es para cumplir nuestros sueños que tuvimos. Un detalle muy importante, ya con esto cerramos aquí. En las cualidades para ser pastor, mucho de la piedad y madurez en el carácter de Cristo que es descrito aquí, no solo tiene que ver con la integridad de su vida personal, escuche bien, sino aquí no habla de la oración, ni de la adoración de ese hombre, ni de su amor por Dios. ¿Por qué? Mucho tiene que ver en su carácter con el amor, la humildad, el trato y la capacidad de servicio que ha desarrollado hacia los demás. Muchas veces hay personas, a mí me ha pasado, que dicen, pero yo amo al Señor con locura, con todo mi corazón y amo su palabra. Y hay muchas personas así, que a la hora de la alabanza se derriten como un helado en el sol, pero no aman lo suficiente a las personas. No son lo suficiente pacientes, mansos, humildes, amorosos, serviciales, sacrificados con la gente. Y ese es el aspecto del carácter de Cristo que se destaca mucho en los versículos que siguen. ¡Wow! Pero yo amo la teología. Pero yo amo a Dios. Yo puedo describirte la gloria de Dios y la profundidad de su ser y su naturaleza. Por fin entendí a claridad y de manera muy lógica la Trinidad. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de pastorear las ovejas de Cristo. A modo de conclusión, último punto. ¿Cómo debe responder la iglesia? Primero, aplicaciones. Si eres líder o quieres ser líder, estas cualidades muestran que Dios no te quiere hacer a ti necesariamente alguien impresionante o destacado o exitoso, porque Dios está interesado en la persona que eres.
no en el líder que vas a llegar a ser en primer lugar. ¿Ok? En cómo eres por dentro, en lo más íntimo. Y yo también, yo, Álvaro Rodríguez, soy el primero. ¿Por qué tenemos más devoción por ser líderes que por ser más santos? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué tenemos más devoción por hacer grandes cosas que por ser más amorosos o por ser más como Cristo? Esa es la pregunta. Debería ser al revés, de verdad. Deberías anhelar menos ser líder y más ser más santo, y que el liderazgo te caiga por defecto, como consecuencia, no porque lo ambicionaste. Yo he escuchado a varios pastores, siempre hablamos eso con el pastor Jeremías. Si fuera por él, dice él, de verdad, y yo también, si fuera por mí, yo no estaría en esto. Nunca lo pensé, ni en mi más remota pesadilla pensé. Es más, cuando vine aquí ni siquiera me dijeron bien lo que iba a hacer. Pobres hermanos que me recibieron. Voy a repetir eso, es duro. Deberías anhelar menos ser líder y más ser como Cristo. Y si Dios quiere hacerte líder, eso va a caer a tu vida. Nuestro deseo de servir no puede ser más grande. No puede ser más grande que nuestro deseo de ser como Cristo. No. Pero a veces sucede. Segunda aplicación para la iglesia. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo Tito debía tratar o procesar a los futuros líderes? Y miren, la palabra clave de ese texto, mírenlo. ¿Cuál es el versículo central, la frase central que domina todo el texto? Es esta. Dice, lo designarás sí. ¿Qué significa eso? A Timoteo le dijo, es necesario. Lo designarás sí y solo sí. Es así, así, así y asá. Tito, en el carácter de los futuros líderes, no bajes el estándar. Nada menos que eso. No comprometas. Estás comprometiendo el que esa persona siga trabajando en su corazón para ser como Cristo. Siga dándole prioridad a su propia vida y a su propio crecimiento primero. Iglesia, en el carácter, no bajes el estándar. Segundo, en su liderazgo en el hogar, menos aún. Tercero, en sus habilidades, sé paciente. Sé flexible, sé tolerante, porque lo mío se quita bañándome. Lleva tiempo, se implementa. Cuarto, en su preparación, sé generoso, invierte, cuida, conserva a los potenciales líderes. Ten fe en ellos, sé muy paciente, consérvalos. Voy a decir algo ahí, tuvimos un simposio de pastores hace un año, el futuro de la formación de líderes en Latinoamérica. Estábamos ahí, estaban los predicadores y eso, y un hermano de Dajabón, la ciudad fronteriza con Haití, se acercó y nos dijo, miren, ustedes deberían hacer esto allá. ¿Por qué? Porque los poquitos líderes que tenemos allá, cuando ven estas cosas aquí se van y no quieren vivir allá. Los de Dajabón se vienen a Santiago. Y los de Santiago se van a Santo Domingo. Los potenciales líderes. Los potenciales líderes. Y los de Santo Domingo se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Mejor no sigo por ahí. Hay una fuga. A veces para alcanzar el sueño americano. Tercero, aplicación.
a los candidatos, si alguien aquí desea ser líder, bueno, no te vayas a Nueva York. Primero, busca una iglesia que está comprometida con invertir en ti como líder. Pero paga el precio. Sigue creciendo, déjate discipular. Deja que la iglesia invierta en ti, paga el precio sacrificando otras cosas. Y por supuesto, antes de examinarte cuán preparado estás para dirigir, examínate cómo vives. Por último, ¿cuál debe ser la relación de la iglesia con sus líderes? Si Dios te ha provisto pastores, número 1, sométete, obedece, aprecia a los que quieren guiar tu alma. Número 2, ora por tus pastores porque necesitan muchísimo apoyo en oración. Y número 3, valora el carácter de Cristo en tus líderes. Al final, Tito 1 no es simplemente una lista de requisitos para pastores. Es un retrato de la obra que Cristo quiere producir en todos nosotros. Al final, los pastores deben ser aquellos que quieren que Cristo sea visto en sus vidas. Pongámonos de pie. Padre Santo, te pido que podamos entender que todo lo que aquí se ha tratado de decir es que todos nos reenfoquemos en querer que Cristo sea visto en nuestras vidas. Que todos nos enfoquemos en querer crecer. Que todos nos ayudemos a ser moldeados y ser tratados en nuestra madurez. Que invirtamos en nuestra preparación y crecimiento. Y que invirtamos especialmente en los que aspiran al ministerio. No es posible que en los próximos años sigamos con la misma escasez de líderes. Que hayan aquí, en los asientos, personas que deseen responder. Fórmanos, cámbianos, haznos crecer, prepáranos para servir. Amén.